Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos? Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Cuatro Vientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Viernes 15 de enero del año 2021. Y bueno, amigos, amigas, no cabe duda, el ejército en México está pesado. Olga. Así es, amigas, amigos de Cuatro Vientos, buenos días, Javier Cruz. Muy buenos días, Alicia Aragón Castillo. Pues sí, hemos desde ayer en la noche, amigos, hemos amanecido hoy con la noticia, pues de que el general Cienfuegos ha sido exonerado por la Fiscalía General de la República, y luego el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Hoy en la mañana? avala esa decisión de la Fiscalía General de la República, lo cual está generando una cantidad de reacciones, pero tremenda en todo el país y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Bueno, pues porque se esperaba, como lo dijo en su momento el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se procediera en México, que se hiciera una investigación y que realmente esta investigación pues nos dejara convencidos de que estamos en una nueva época, en un gobierno diferente, en una época de transformación, donde ya no hay impunidad y donde quienes la hacen la pagan, y va a ser muy, pero muy difícil, yo diría imposible para el gobierno mexicano convencernos, revertir a la opinión pública, incluyendo a muchos personajes intelectuales, artistas, políticos, empresarios que están a favor de la Cuarta Transformación, sí. Que ya estamos escuchando las voces de veras críticas muy fuertes. Sí, ha prometido el gobierno en voz de Marcelo Ebrard abrir el expediente, abrir completamente el expediente para demostrar que no había pruebas y que la DEA, esta agencia antidrogas de los Estados Unidos, fabricó el delito en contra del general Salvador Cienfuegos. De una vez. Pero, híjole. Vamos a la información, amigos, y luego hacemos comentarios. Pero mire, hemos estado seleccionando el día de hoy una gran cantidad de información. Es la nota del mes, quizás del año. Pero ¿sabe qué? Hicimos un resumen, a ver qué le parece. Con la redacción de Cuatro Vientos. Mire, para empezar, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó hoy, muy temprano, a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, conocida como la DEA, de fabricar delitos al general Salvador Cienfuegos, y respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerarlo. Dijo el presidente: nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. El mandatario destacó en su conferencia de prensa matutina que la investigación que inició la DEA no tenía pruebas ni sustento y cuestionó por qué en los Estados Unidos se detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en vísperas del proceso electoral para renovar la presidencia de los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República cerró la investigación contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, al señalar que nunca tuvo encuentro o comunicación con organizaciones delictivas, como le imputaron las autoridades de Estados Unidos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos presentó como pruebas contra Salvador Cienfuegos copias de las carátulas de celulares con llamadas en ese tiempo de una plataforma BlackBerry. Sin embargo, aseguró, con esos elementos no había manera de vincularlo a proceso, ni siquiera para detenerlo. Dijo Ebrard: en esta tribuna dije que para México sería impensable, se refiere a la tribuna de la conferencia conocida como la Mañanera, ahí en Palacio Nacional, ¿no? En esta tribuna dije que para México sería impensable, dije suicida no hacer nada, pero ojo, lo que hizo la Fiscalía fue citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de Estados Unidos
confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustentar la causa contra el general. Y pregunto también, ¿para que haya credibilidad, tiene que haber una condena? No. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el fiscal? Vamos a investigar los elementos que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea. Luego de la exoneración del general en retiro Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de Sedena, múltiples actores de la vida política, pública o analistas de seguridad han expresado sus opiniones alrededor de la resolución de la Fiscalía. Por su parte, fíjese, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas estadounidense reveló en entrevista con Milenio Televisión que la resolución no fue una sorpresa para él. Además, dijo a la periodista Azucena Uresti que se trata de una mancha muy grande en el sistema de justicia mexicana y que probablemente el general ahora se convierta en un modelo de la corrupción y de la impunidad. Aseguró además que esto tendrá un gran impacto en los acuerdos bilaterales que pudieran darse entre ambos países en materia de seguridad y puso en duda la confianza en el sistema de justicia. Dijo, se trata de eso, que en México hay un sistema de justicia para unos y otros para los que tienen poder. Esto tendrá un impacto supremamente grande en la coordinación bilateral entre la DEA y otras agencias federales que trabajan con México. ¿Cómo podemos confiar en el sistema de justicia mexicana? Solicitan al general Cienfuegos y aquí en los Estados Unidos las pruebas, la evidencia son contundentes y ahora será liberado. Bueno, nunca fue acusado formalmente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar, confiar y hacer intercambio de información con ese tipo de situaciones? También advirtió que se trata de una prueba muy grande de que la lucha que se adjudica al presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción es mentira. Entre otros adjetivos que utilizó para describir la resolución de la Fiscalía General de la República, destacó el hecho de considerarlo una violación de lo más grande al imperio de la ley, pues consideró que la DEA trabaja con el objetivo de mejorar las cosas en materia de seguridad para ambos países. Y reveló también finalmente que el caso duró más de 2 años, en los que investigaron, intervinieron llamadas y encontraron comunicaciones del general con el cártel H2, célula del cártel de los Beltrán Leiva, por lo que consideran una falacia en hecho de que no se haya encontrado elementos para acusarlo. El anuncio provocó críticas incluso de quienes han defendido al actual gobierno mexicano. El productor y periodista mexicano Epigmenio Ibarra calificó de inaceptable la decisión de la Fiscalía, pues opinó que Cienfuegos también debe ser investigado por encubrir crímenes de lesa humanidad, como el caso Tlatlaya y Ayotzinapa. Inaceptable me parece que la FGR México mande impune a su casa a Cienfuegos. Más allá de la validez de las pruebas de la DEA, lo que importa es que este hombre deshonró el uniforme y participó en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad como Tlatlaya y Ayotzinapa, escribió el productor en Twitter. El diputado petista Gerardo Fernández Noroña, reconoció que la decisión de la Fiscalía no deja de ser lamentable. Por su parte, el monero José Hernández también difundió en Twitter un cartón en el que recordó lo dicho por Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa del 19 de noviembre de 2020, cuando opinó que no juzgar a Cienfuegos en México sería un suicidio. El cartón fue compartido en redes cientos de veces, yo digo miles, seguramente. Sí, ya en este momento. Sí. De hecho, amigos y amigas, si ustedes están viendo este programa, hay una gráfica en donde precisamente incluimos ese cartón al que está haciendo alusión el día de hoy, se está haciendo alusión de Hernández, en donde se ve a un ladito a Marcelo Ebrard, grandote como es, ¿sí? Con una soga de horca, ¿sí? Ahí cerquita para que se suicide, y abajito Andrés Manuel López Obrador ya lo pinta, ¿sabes qué? Pequeñito. Pequeñito, sí. Como el caso que vimos
de Felipe Calderón. Qué barbaridad, qué cambio de Hernández también, ¿eh? Así es. Muy, muy crítico Hernández. Simón Levy, el subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, opinó que la impunidad fue más fuerte que la legalidad. Dijo en Twitter: triste, repugnante y doloroso que no se finquen responsabilidades contra el general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República de México. Una cosa es la prudencia y el cuidado de una institución como las Fuerzas Armadas y otra que la impunidad sea más fuerte que la legalidad. Mire, Antonio Atolini Murra, militante del Movimiento de Regeneración Nacional, consideró por su parte que la Fiscalía cumplió, pero dejó, entre comillas, un agrio sabor de boca. Edgardo Buscaglia, académico y estudioso del fenómeno del crimen organizado en México y en el mundo, escribió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que cuestionó la decisión de la Fiscalía y criticó a Gers Manero. Fíjese el tamaño de la crítica, amigos y amigas, de Eduardo Buscaglia. México es hoy una mafiocracia militarizada en vías de transformarse en un autoritarismo mafioso desgobernado por títeres civiles débiles que dependen de militares, escribió en uno de estos mensajes. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero de la Ciudad de México, calificó como grave la decisión de la Fiscalía. Por su parte, Carlos Bravo Regidor, que es un analista político, profesor asociado y coordinador del programa de periodismo en el CIDE, también se pronunció por la exoneración de Cienfuegos y la calificó como una contundente derrota de la lucha contra la impunidad. El escritor Fabricio Mejía lamentó la decisión de la Fiscalía y señaló que es una afrenta para los ciudadanos. Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de la Universidad de George Mason y autora del libro Los Zetas Incorporation, de la editorial Planeta 2018, consideró que si el expediente hubiera sido robusto, Estados Unidos no hubiera soltado a Cienfuegos. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, un centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América, también cuestionó al gobierno mexicano. Consideró que la Fiscalía reprobó porque el caso deja preocupaciones sobre el crecimiento del poder del ejército. Por su parte, la diputada independiente Lucía Riojas opinó que el caso de Cienfuegos es muestra de que las Fuerzas Armadas son intocables en México. Dijo, así lo escribió en Twitter: mucha presunción de inocencia cuando se trata de Cienfuegos, porque las Fuerzas Armadas son intocables. Pero, ¿qué tal cuando se trata de la rabia feminista, del asesinato de defensores y defensoras del territorio o de la desaparición de miles de personas? En este país, hasta la justicia es verde olivo. Por su parte, fíjese, viendo esa imagen ahorita, Alejandro Moreno, que es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, reiteró su apoyo al general Cienfuegos al defender su honorabilidad y la de las Fuerzas Armadas. Olga, esta es una muestra de lo que se ha estado diciendo en el transcurso de las pasadas 12 horas en nuestro país con relación a este tema. Quiero comentar, amigos y amigas, que hoy en la mañana, esta nota ya no tuve la oportunidad de verla porque se acaba de generar hace unos cuantos minutos. Aquí en Baja California, en Ensenada, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Tenemos información de que ya el gobierno de Estados Unidos reaccionó, al menos el sistema judicial que ahí tiene una independencia importante con relación al Ejecutivo, a Donald Trump en este caso, y ya anunció que se está reservando el derecho, ¿sí?, de reanudar en los Estados Unidos, ¿sí?, de reabrir el caso en contra del general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, y esto pues viene siendo una especie como de respuesta, así también con pinzas, de estas acusaciones que lanza Andrés Manuel López Obrador, con el tema de que la DEA inventó delitos en contra del general. Terrible, terrible desde el punto de vista de la imagen pública que tiene ya en este momento Andrés Manuel López Obrador, y un personaje, Olga Alicia, que simple y sencillamente desapareció ya
de la faz mediática en este país, el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Así es, porque sale el presidente López Obrador, el propio Gertz Manero, en primer plano Gertz Manero, y atrás de él López Obrador, a dar la cara, de acuerdo con la caricatura que hace Hernández. Los dos están al parejo en esa tribuna dando la cara por una decisión que toma la Fiscalía General de la Marcelo República. Ebrard. Sí. Okay. Perdón, es que dijiste Gertz Manero. Perdón, Marcelo Ebrard. Sí, y Gertz Manero absolutamente desaparecido, escondidito. Tiene que salir a dar una conferencia de prensa, tiene que explicar a los mexicanos la decisión de la Fiscalía. Pero mira, Javier, creo que lo que está sucediendo con esta exoneración de Cienfuegos es muy grave, porque en México están pendientes una cantidad impresionante de hechos criminales que involucran a los militares. Claro. Y si ante el caso de Cienfuegos se sienta un precedente, pues las víctimas en primer lugar y los mexicanos en general estamos preocupados, tenemos motivos para preocuparnos de que vaya a darse la impunidad. Hay que recordar que no hace mucho, el pasado mes de septiembre, cuando se cumplieron los 6 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en ese momento el presidente de la República dijo tope donde tope, ¿verdad? Pero la investigación contra los elementos militares se está dando y vamos a llegar a fondo en este caso, ¿no? Ayer mismo leíamos una noticia donde los abogados, el abogado de las familias de los jóvenes desaparecidos, se quejaba precisamente de que las cosas se atoran, se ponen lentas, justo en el momento en que tiene que investigarse a los elementos del 27 Batallón, así es, de Iguala, la zona 27 que tiene de Iguala, su sede Guerrero, en la ciudad, ¿no?, de Iguala, Guerrero. Entonces, ahí es donde nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo. Yo no coincido en nada, en absoluto, con analistas como Denise Dresser, que dicen que ahora el ejército en el gobierno de López Obrador se convierte en un grupo de facto, un poder de facto, y que forma parte de la nueva mafia del poder, ¿no? No conoce la historia de la humanidad, Olga Alicia. Los ejércitos en el mundo han sido poderes fácticos y de una manera impresionante, mucho más que actualmente en México, en varias etapas de la civilización humana. Y bueno, pues esto, Olga, desafortunadamente ahora, tienes toda la razón, no puedes decir, y sorprendente de que en este momento el ejército con Andrés Manuel López Obrador es el poder fáctico más grande que ha existido, sí, que puede existir. Y dicen que lo empodera porque el gobierno, porque el ejército se está encargando de una serie de obras y de actividades, como por ejemplo esto de trasladar la vacuna contra el COVID a todo el país, la construcción de obras como el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y una serie de obras en las que está participando. Pero ahí es un sentido absolutamente práctico, pragmático del presidente, decir tengo ahí una mano de obra disciplinada de miles de militares y que están cobrando un sueldo y hay que hagan algo por el país, ¿no? Pero mira, lo cierto, Javier, es que paso a paso el ejército mexicano se ha empoderado. Por otra parte, también se ha venido contradiciendo un discurso del presidente López Obrador. Cuando apenas tomó posesión del cargo, ustedes recordarán, lo primero que hizo, y aquí lo celebramos con creces, fue desaparecer el Estado Mayor presidencial. Y fue muy importante la desaparición de ese Estado Mayor porque la cúpula militar donde se concentraba la corrupción y el despilfarro en el ejército mexicano. Pero después de eso, en efecto, con Crescencio Sandoval, que por cierto es de por acá, de Ensenada, Baja California, pues empieza una relación muy estrecha del presidente con ellos y siempre avalando su honorabilidad. Sin embargo, cuando se da la decisión del gobierno mexicano de pedirle a Estados Unidos que regresara a Cienfuegos, todas las lecturas que se hicieron sobre este hecho coincidieron en que el presidente actuó en ese sentido a través de la Fiscalía, atendiendo la petición del ejército, es decir,
que la cúpula militar actual, incluido el secretario de la Sedena, considera, como se dice en muchas voces, pues que el general Cienfuegos es uno de ellos, y salieron a su defensa, ¿no? Claro. Ahora, se esperaba, como lo dijo Marcelo Ebrard, que se actuara en México, que se hiciera una investigación, y Marcelo Ebrard lo dijo muy claro, se lo recuerdan ahora los caricaturistas, dijo, sería un suicidio, sería hasta un suicidio traerse al general Cienfuegos y no hacer nada en México respecto a la investigación que se tiene que hacer. Oye, pero yo quiero ir un poquito más allá y como un último comentario, porque a final de cuentas traemos otra información del ejército que también viene a demostrar esta impunidad de la que ha estado gozando el ejército mexicano, no de ahora, sino también incluso en el caso de Enrique Peña Nieto, y no se diga, esto viene, amigos y amigas, esto viene desde la década de los 50 con la represión por parte del ejército de los movimientos sociales. En los 60 sucedió lo mismo, en los 70 sucedió la guerra sucia, y siempre hubo impunidad, siempre ha existido esa impunidad. Bueno, ahora yo lo único que quiero comentar rápidamente, Olga Alicia, es que no nos centremos específicamente al caso de la detención de Cienfuegos con relación a de estas acusaciones de narcotráfico. Lo que tenemos que también valorar es lo que dice Pigmenio. Sí, hay una gran cantidad de actos de presunta corrupción en la que está involucrado directamente el general Salvador Cienfuegos y la Fiscalía General de la República, que supuestamente iba a abrir una investigación de todas sus actividades, no dice absolutamente ni una sola palabra, y eso, Alicia, para mí es muchísimo más delicado de lo que está sucediendo aquí con este caso, porque entonces sí estamos hablando de una enorme impunidad para los altos mandos militares en este país, que definitivamente nos ponen a la sociedad civil en una situación muy precaria y muy delicada y de mucho riesgo, porque los militares, usted sabe, aunque el ejército mexicano hasta el momento ha sido una institución castrense fiel a las instituciones civiles, en cualquier momento, se puede revertir la situación. Ahora sí, te dejo. Sí, lo que quiero comentar también es la nueva declaración de Marcelo Ebrard, en la que sostiene de manera tajante que se va a abrir el expediente del general Cienfuegos, este expediente que mandó la DEA junto con el general a México, para demostrarnos a todos que realmente no había elementos para juzgarlo en nuestro país, que no había pruebas contra él, ¿no? Pero aquí yo tengo una observación muy importante. Cuando la autoridad estadounidense entrega al general, desde la entrega misma, en los documentos, en la carta, en el acuerdo que firma con Gertz Manero, ahí se establece que el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de actuar, ¿verdad? De volver a detener a Cienfuegos en caso de ser necesario, es decir, en caso de que la justicia mexicana no actuara en contra de las acusaciones que impugnaron al general. Pero Javier, si ahora Ebrard nos dice que piensa abrir y dar a conocer este expediente, el gobierno mexicano, a todos los ciudadanos para convencernos de que fue correcta la decisión de la Fiscalía, pues yo pienso que no lo puede hacer. No lo puede hacer porque existe ese acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, de que Estados Unidos se reserva el derecho de volver a solicitar a Cienfuegos para llevárselo a juzgar a Estados Unidos, y si abre el proceso, el expediente, el proceso mexicano, se altera el debido proceso. De acuerdo contigo. Se altera el debido proceso. Sería súper delicado. Sería muy delicado. Yo no entiendo por qué Ebrard dice que se va a abrir ese expediente, que se va a dar a conocer, porque sí, pero Javier, cualquiera que conoce elementalmente sobre lo que es el debido proceso dice, es como si el gobierno mexicano pide la extradición, como lo solicitó, de Emilio Lozoya Austin, y España la niega diciendo no hay elementos para extraditarlo, aquí nosotros lo exoneramos de cargos que se le hicieron, y luego dice,
Y para demostrar esto vamos a abrir el expediente que tiene la Fiscalía General de la República contra Emilio Lozoya Austin. Pues si se abre ese expediente, así en España, sí, la defensa, los abogados defensores de Emilio dicen, pues pero es una falta sale libre porque se viola el debido proceso. Es una falta gravísima en los procesos judiciales, Galicia. Y yo nada más quiero decirte, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que haces esa reflexión porque es muy importante. Hasta el momento nadie le había comentado, pero eso es muy, muy atinada tu comentario. Y lo que yo quiero agregar sobre esto, Alicia, sobre la declaración de Marcelo Ebrard, es que se convierte en el vocero del fiscal general, hazme el favor. Bueno, dice informó que Estados Unidos presentó como pruebas contra Salvador Cienfuegos copias de las carátulas de celulares con llamadas en ese tiempo de una plataforma BlackBerry, y por lo mismo, pues estos elementos no había manera de vincular al general con el caso de un proceso judicial en su contra. Eso ya se había dicho también. Si yo, como gobierno extranjero, conozco la altísima corrupción que existe en el sistema de impartición de justicia, de procuración de justicia en este país, en donde un día te filtran una información y al día siguiente te filtran otra información, y que sabes que si tú mandas originales, esas pruebas desaparecen, porque mexicanos, ustedes conocen perfectamente bien cuántas pruebas originales no han desaparecido de los expedientes. ¿Tú crees que yo le voy a mandar los originales a la fiscalía, al gobierno mexicano? Bueno. No, señores, ahí les van las copias. Si quieren, aquí tengo yo los originales. Sería un estúpido, conociendo la altísima corrupción de un gobierno, y no, aquí generalizo, y obviamente hago muchísimo mayor énfasis en el sistema, en los sistemas de justicia del prianismo, ¿sí? Oiga, sería un estúpido si les entrego estos documentos sabiendo de antemano que me les pueden desaparecer los originales. Y ahí sí, se desaparecen las pruebas. Y entonces, ¿cómo actúo? Si en un momento determinado veo que aquellos no están actuando, entonces, ¿cómo intento reiniciar un juicio en mi país contra ese personaje si mis pruebas ya desaparecieron? Sí. Es muy interesante, amigos y amigas. Hay muchísimos datos, muchísimas cosas que todavía se tienen que comentar. Bueno, vamos todavía a esperar que se baje un poquito el polvo de esta polvadera que está generando esto. Pero al menos estos rayitos hay que comenzar a mencionarlos. Sí. Nada más para cerrar este aspecto de las extradiciones, Javier. Bueno, hay quien está también recordando en este momento, y con justa razón porque no puedes desvincularlo, te llega a la mente de inmediato el caso de Genaro García Luna, porque el gobierno mexicano ha estado solicitando la extradición de Genaro García Luna prácticamente desde que fue detenido. Y te dicen, pues no, si lo extraditan, aquí lo liberan. Son cosas incomparables, es absolutamente diferente la situación de Genaro García Luna a la de Cienfuegos. Para empezar, no es militar, pero no es miembro del ejército mexicano. Pero además, Javier, ya está en un juicio, en un proceso abierto en Estados Unidos desde hace un año. Pueden tardarse más tiempo, allá tienen sus tiempos como en todas partes, y ellos pueden tardarse el tiempo que quieran para dictar la sentencia, ¿no?, a García Luna. Pero, por otra parte, bueno, la autoridad estadounidense puede decir, bueno, pues sí, como marca la ley, ¿verdad? Podemos extraditar, entregar a García Luna a México, pero hasta que cumpla con los delitos que le son imputados acá. Uh-huh. Entonces, ya que cumpla con la pena que le vayan a imputar en Estados Unidos, lo pueden entregar a México, porque la razón, los argumentos para pedir su extradición es por otros delitos cometidos en México, o por parte de los delitos que le imputaron en Estados Unidos, pero que deben ser sancionados también en México. Ese fue el argumento, y recuerdo muy bien que lo dio a conocer Santiago Nieto, de la Unidad de Investigación Financiera, Javier. Okay. Entonces no tiene que ver un caso con el otro, ¿no? Olga, te propongo que demos por terminado el programa en este momento. Vamos a trabajarlo así como un programa especial con el tema de este... ¿Quieres que podemos agregar esa última? Porque sí está vinculado. Sí, de hecho, lo mencioné hace un momentito, amigos y amigas. Vamos a dar esta última nota y cerramos y lo dejamos así como una especie de una editorial, un trabajo de nosotros acá en Cuatro Vientos con relación a estos temas en donde está involucrado el ejército. Alberto Pradilla, de Animal Político, Galicia. ¿Qué dice? Son menos del 1% de los casos de tortura y desaparición
cometidas presuntamente por miembros del ejército, llega a un juez, eso es menos del 1%, así sucedió entre 2015 y 2019. Solo 8 expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década en México. Fíjate, 8 en 10 años. En ellos, únicamente 5 militares recibieron alguna condena. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del ejército por delitos violatorios a los derechos humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez. Mire, la ausencia de casos judicializados por tortura contra el ejército llama la atención si se toma en cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución más señalada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, que tiene, fíjate, 4.655 denuncias entre 2015 y 2019, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pero una cosa es denunciar y otra que un juez termine por analizar el caso. Según los datos de esta Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, solo el 0.5% de todas las investigaciones llegó al juzgado. Fíjate nada más. ¿Cómo ven al ejército mexicano? Esta impunidad es corroborada por los datos solicitados por el portal Animal Político, que es quien está editando esta información, al Poder Judicial de la Federación. Desde 2010, un total de 1.137 militares fueron vinculados a proceso por algún tipo de delito. De ellos, apenas 374 terminaron con algún tipo de condena. Este periodo abarca los 2 últimos años de Felipe Calderón como presidente y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y los 2 primeros años de Andrés Manuel López Obrador. La mayor parte de los delitos por los que fueron señalados los militares tienen que ver con la aportación de armas, con la colaboración o pertenencia a algún grupo del crimen organizado y con homicidio. Apenas hay señalamientos por otras vulneraciones graves contra los derechos humanos que lleguen ante un juez. Por ejemplo, solo son 8 expedientes abiertos por tortura y otros 10 por desaparición forzada. Olga, no. y vámonos a una última nota porque también está relacionada con el tema de la seguridad. La agencia AP informa hoy que el embajador Christopher Landó, la número 4, afirmó que México no aceptó un donativo del gobierno estadounidense de aparatos de detección de armas no intrusivas para frenar el tráfico de armas hacia nuestro país. En conferencia virtual con medios, Landó señaló que durante su gestión como embajador, autoridades estadounidenses tuvieron diálogo con sus homólogos en México, en las que se expresó la disposición de extraditar a traficantes de armas detenidos en los Estados Unidos. ¿Pero qué sucedió, Olga Alicia? Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión, lo que me dio mucha pena porque me hubiera gustado ver una cuando menos. Nosotros también hemos ofrecido donar al gobierno de México equipo no intrusivo para controlar el tráfico de armas en las fronteras y simplemente no fue aceptado, dijo esto el embajador. El embajador, quien está a unos días de dejar el cargo, expresó que para mucha gente en México este punto de las armas es solamente una cosa que se hace para regañar a Estados Unidos y yo sí creo que hay más que nosotros podemos hacer, pero también hay más cosas que México puede hacer para controlar eso. Tenemos que seguir colaborando, subrayó. Finalmente, el funcionario estadounidense reconoció que el tema es relevante para ambos países. Por ello, recordó que en el año y medio de gestión en el que estuvo al frente de la embajada, se hicieron diversas operaciones espejo en ambos lados de la frontera y que se comunicó con todos los gobernadores para plantear la cooperación en el registro de los números de serie de las armas para investigar de dónde vienen estas armas. Sí, fíjate qué extraño, Javier, porque no es así. Esto que está diciendo el embajador. Dice, cuestionado acerca de la detención de Salvador Cienfuegos, el embajador aseguró que el exfuncionario mexicano fue devuelto a México sin ninguna condición. No es cierto, desde un inicio se reservó el gobierno de Estados Unidos el derecho a volver a proceder en contra del general. Y bueno, Landó también culpó a la burocracia estadounidense de no haber informado a México sobre el proceso contra el exsecretario de Seguridad con Enrique Peña Nieto. Pues así está el tema, Alicia, interesantísimo esto y sin duda en el transcurso del día vamos a estar subiendo a nuestro portal Cuatro Vientos y también a nuestras redes sociales todo lo relacionado con este escándalo internacional que está provocando la exoneración del general Cienfuegos
por los presuntos delitos de lavado de dinero, de narcotráfico y asociación delictuosa con narcotraficantes allá en Colima, ¿verdad? Sí. Los hermanos Beltrán. Así Bueno, es. amigos y amigas, pues muchísimas gracias por su atención. Vamos a tener otra transmisión más adelantito. Les diremos... ¿Dos más? Sí, más tarde tenemos una entrevista con Marta Elvia García. Vamos a hablar sobre las vacunas, Javier, sobre las vacunas contra el coronavirus. Y al mediodía, al filo de las 2 de la tarde, hora nuestra, tenemos la charla con el maestro, con el doctor Servando Pineda. Cuatro Vientos, periodismo sociólogo en la internet, donde todas las voces se encuentran eco. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta dentro de un rato, amigos y amigas. Hasta pronto.